Febrero siempre ha sido el mes de la patria, por mucho, pero no solo por lo relacionado al 27 de febrero, Día de la Independencia Nacional, sino por también celebrarse el día 10 de febrero, el Día Nacional del Folclore. Y esta radiotelevisión dominicana, pues, desde el año pasado, decidió identificar la patria con el folclore. De ahí que hoy tenemos nuevamente la oportunidad de reunir a 3 distinguidos folcloristas dominicanos. Me refiero a Edis Sánchez, director de la Dirección Nacional de Creatividad y Participación Popular del Ministerio de Cultura de la República Dominicana. Y a la arquitecta Carmen Manuela Félix, subdirectora nacional del folclore, así como a Francisco Medina, folclorista de larga data y director de festivales folclóricos, escritor y bueno, en su momento supongo que también bailarín. Sí. ¿Verdad? Primero bailarín. A estas tres eminencias del folclore en la República Dominicana, actores a todos sus niveles, investigadores, divulgadores, conservadores y finalmente gestores de eso que llamamos folclore en la República Dominicana, que es, como hemos dicho, la patria. Le agradecemos de entrada que nuevamente estén aquí con nosotros y compartan esta celebración que es la de Febrerillo el Loco. Febrerillo el Loco es parte de nuestro folclore también, esa noción de que en febrero siempre se ha comportado de una manera, digamos que me da la ganaria un tanto. Llueve ahora, un tanto, y sale el sol, y vuelve y que te cae una llovizna. Y así sucede un poco con el folclore, pienso. Actualidad del folclore. Me parece importante que comencemos por ahí, porque el valor que nosotros le damos es ese es el valor de la identidad del pueblo dominicano y del patriotismo también. Pero yo no estoy del todo convencido de que eso se asuma desde la población, porque parecería que durante mucho tiempo no ver el folclore como una expresión viva, sino un tanto museográfica. El pueblo, una parte en la escuela, no fue educado en esa perspectiva del folclore como actualidad, como manifestación permanente de nuestra población. Y yo quiero que comencemos por ahí a darle la vuelta a este tema. Gracias Guillermo por la invitación. Me siento feliz porque pues en esta casa venimos de nuevo a seguir hablando de la dominicanidad, que estoy muy contento contigo cuando hablas de que folclore igual a la patria, igual a la dominicanidad. Qué bueno, porque es un concepto que debemos, digamos, promover. Así que felicidades por esa actitud y por esa iniciativa. Bonito comenzar diciendo que el folclore está vivo también, como tú dices, que es actualidad, que no es una pieza de museo. Y bien establecer también primero esta diferencia entre lo que es el folclore per se y lo que son las tradiciones. ¿Está bien? Las tradiciones son las costumbres de nosotros, que tienen que ver precisamente con los temas del carnaval, que ahora está en la palestra, ¿verdad? Estamos en carnaval. Tiene que ver con la culinaria, con lo que comemos día a día, pero de manera tradicional.
no me refiero necesariamente a un menú de un restaurante donde tú puedes pedir, ¿verdad? Desde una, qué sé yo, desde un sushi hasta otra cosa, una margarita. Me refiero al Maví, en el caso de bebida, al guavaveri, o a la arepa, o al locrio, o al moro. Sí, y así mismo vamos O a la arepita de maíz de a la maní. cativía de yuca. Bueno, pues así mismo vamos bajando a la música, la danza, las creencias de las tradiciones orales de nosotros, ¿verdad? Que si hay una ciguapa o que si, por ejemplo, yo como mujer, si una niña en formación se come una guanábana y está en formación, pues eso le puede pasmar eso, etcétera. Entonces, el folclore es actual, está vivo. Eso es lo que tenemos. Pero en realidad lo tenemos como recreación, porque cuando eso existe en el pueblo, entonces estamos hablando de la tradición. Entonces el folclore es lo que recrea eso a nivel de las universidades, de los colegios, los ayuntamientos y las instituciones públicas y privadas que tienen, sobre todo ballet folclórico, porque faltaría dar una visual de que un grupo folclórico no tiene que ser necesariamente un ballet, puede ser un grupo músico-vocal, que toque mangolina, palo, chenche, merengue, o puede ser un grupo de artesanía tradicional que enseña a construir pilones, tamboras, guira, maraca, guayos para la yuca, etc. Entonces un grupo folclórico puede ser eso, no solamente de baile. Y en todo ese tenor, el folclore es muy actual, porque quizás nosotros somos uno de los países más folcloristas de América y el mundo. Aquí tenemos no sé cuánto ballet folclórico. Las universidades, todas tienen ballet folclórico, o casi todas. Los colegios, las escuelas, los ayuntamientos, hasta la lotería tiene un ballet folclórico. Es decir, que es muy actual el trabajo de folclore y nuestra juventud realmente ama el folclore. Que el trabajo es completo, total, no, nos falta más, aún nos falta más, porque creemos justamente que los jóvenes no aman eso, porque es antiguo, porque es una fotografía, porque es una pieza arqueológica, y en algunos casos sí lo es, porque hemos perdido muchas tradiciones, claro, que ojo, pueden ser, lo que se dice rescatadas de nuevo, pueden ser puestas en valor. Por ejemplo, muchos de los dramas del teatro cocolo danzante, que se han perdido, como The Bull, el buey, la memoria está viva en Angelina, en el Baté de Angelina, solamente hay que retrotraerla y ponerla en valor, a través de una investigación científica seria. Es decir, que la actualidad es que nuestras tradiciones están vivas y pueden ser recreadas, y tenemos los especialistas para hacerlo, y los jóvenes ansiosos de hacerlo. Esto está asociado, arquitecta, también a la utilidad. Por supuesto. Si las cosas se perviven en tanto sean útiles, esto puede ser ritual, esto puede ser la artesanía. La artesanía nunca fue pensada decorativamente. Eran cosas hechas utilitarias con materiales propios del territorio y demás. Bueno, entonces agréguele a la reflexión el tema de la utilidad que tiene y también lo académico en el sentido de se estudia folclore. Claro. ¿Dónde? En las universidades. ¿Quiénes son los folclorólogos? Que es como dice uno de ustedes que deben de llamarse. Los antropólogos. Exacto. Que los que no son académicos son folcloristas. Son folcloristas, como claro, di que la amiga suya. Sí, pero yo soy folclorista, mucho orgullo, y soy antropólogo también. También. Bien decía Edis, del asunto de la artesanía, ¿verdad? De la importancia de eso que es útil y que representa una tradición y que es compartido por una comunidad y que trasciende de generación en generación. O sea, mucha gente piensa que cuando se habla de folclore se está hablando de baile, se está hablando de solamente de lo relativo al movimiento, vamos a decir, ¿no? Pero, por ejemplo, el caso de la artesanía, que es una riqueza invaluable que tenemos y que además aporta mucho a nuestra economía, es de esas cosas del folclore que desconocemos mucho, que no tenemos bien claro el valor que tienen para la comunidad.
Pero volviendo al asunto de lo actual del folclore, de la actualidad, me gustaría apuntar que en el caso, por ejemplo, de esas cosas que suponemos perdidas o que no vemos mucho en la ciudad, quizás el hecho de que no estén en la ciudad, de que no estén ante nuestros ojos comúnmente, no quiere decir que no existan. La gente habla, por ejemplo, de que hay juegos que se han perdido, pero que se han perdido en el entorno inmediato quizás citadino. Pero por suerte hay lugares donde todavía encontramos esos elementos siendo reproducidos a diario. O sea, en unos entornos donde la globalización permea de una manera en que no es tan, o sea, tan fuerte como para hacer desaparecer esas manifestaciones. En el caso, por ejemplo, volviendo a los juegos, de muchas de esas cosas que uno dice hoy, ya eso desapareció, no tiene necesariamente una base real en cuanto a que lo vemos desde el punto de vista de mi entorno, no lo estamos viendo desde el entorno propio o desde el entorno más lejano, que es donde la tradición realmente se conserva. Francisco. Yo lo enfocaría por otro lado para hablar de la actualidad del folclore en términos de la proyección que se está haciendo a nivel de programas como estos, por ejemplo, que hacen que el folclore empiece a tener actualidad. O sea, hablar del folclore no es solamente hablar del pasado. Todavía muchos elementos del folclore son parte de nuestra vida. Ahorita hablábamos de quitarse la edad. Tenemos apodos, la comida, las viviendas, el carnaval, todas esas cosas están vivas, están ahí. Ahora, ¿qué ha pasado con el folclore para que podamos decir que ha tenido una repercusión actual? En 1980 no teníamos un ballet nacional. En el 2000 todavía no teníamos la Dirección Nacional de Folclore. Hace apenas un par de años que empezó a darse el bachillerato técnico en arte, que incluye el folclore también como una disciplina. La Dirección Nacional de Folclore, comenzando por la gestión de Edith, empezó también a acreditar a los folcloristas, personas que estábamos en el medio y que no teníamos una certificación de estos conocimientos. Entonces entiendo que eso es actualizar el folclore también, ponerlo en vigencia, poner a personas que solamente ejecutábamos el folclore en escuelas y cosas de eso, ahora a impartir clases, a dar charlas, talleres, y entiendo que es una labor que programas como estos, la misma Dirección Nacional de Folclore y estos bachilleratos en arte están haciendo, es ponerlo actual, actualizarlo. Miren, hay un elemento interesante, que es quizá la punta del iceberg de lo que podría decirse la descentralización también de la cultura. Cada municipio apela al recurso mercadológico de la marca país, pero de la marca municipio, de la marca provincia. Claro. Y esto también nos da la posibilidad de que cada conglomerado humano, cada municipio, cada provincia, sea identificado, esa marca asimile esas tradiciones propias de ahí, qué sé yo, los de Barahona no tienen por qué tener las de Higüey, no las tienen. No las tienen. O Asua no es lo mismo que Baní. En fin, de ahí también el valor de los carnavales, que son una convocatoria a esa diversidad y a esa marca provincia o marca municipio. ¿En qué medida ese proceso es el que nos va a llevar a, si se quiere, a completar el mapa, el ecosistema del folclore, de cómo la montaña te produce una cosa y la costa otra, Claro. En fin?
Interesante. Siempre me ha llamado la atención que cuando se forma un grupo folclórico, vamos a suponer en La Romana, por mencionar un nombre, o puedo decir el Este, en San Pedro, en Higüey, no sé. Lo primero que tuve que montar mangulina, carabiné y expresiones que son más de aquí, del sur y hacia el oeste. Y hay quienes reivindican que hasta que eso es de por ahí. Y ya uno que ha estudiado y ha escuchado tanto dice, no, que eso tiene un lugar específico, como tú muy bien has dicho. Yo fui a una comunidad una vez que me invitaron, que ellos me decían, me preguntaban, una comunidad pequeña, ¿qué nosotros podemos tomar de emblema para que nos represente como comunidad? Y entonces yo empecé a preguntarle, ¿ustedes tienen algún tipo de expresión musical específica? No me sabían decir, tiene. Entonces, hurgué en la cultura, digamos, artística. Y tienen, pero zonas aledañas también las tienen, entonces no va a ser distintivo de ellos solos. Le dije, ok, pero vámonos a la comida. ¿Qué producen ustedes aquí? Nosotros somos la localidad de La Pimienta. Digo, yo nunca he visto una mata de pimienta. Enséñenme esa mata. Digo, ¿y por qué ustedes no siembran muchas matitas de pimienta en funditas o en cartones pintados, alegóricos? Y cuando viene un visitante nuevo, que usted les regala una mata de pimienta. Sí. Pero además, usted le va a decir que se cocina con la pimienta en la comida local, etcétera, etcétera. O sea, nosotros tenemos que echar mano, como muy bien tú dices, de lo que tenemos. Y valorar eso dentro de un mosaico cultural que en definitiva es la diversidad identitaria del país. Cada aspecto de la cultura es importante y es relevante. Ninguno es más que otro, aunque como provinciales o regionales, a veces querramos decir, como si fuéramos de un equipo de pelota, el Licey es el mejor, porque es verdad que el Licey es el mejor, pero... No me digas. Sí, ahí están las estadísticas. Tú ves, eso es folclórico. Entonces, no, porque yo tengo, aquí está la ciudad que tiene más cultura o menos. No, es que si tiene un solo elemento cultural, por eso es especial. Yeah. Por eso la Berea en Baní es especial, porque tiene la zarandunga que permea toda esa provincia Peravia y que tú no la vas a encontrar en San Cristóbal ni en Baní. Entonces, si fuera por eso solo es especial. Entonces, ¿qué tienen que hacer los gestores y los gobernadores y los alcaldes? Importantizar ese elemento y elevarla, estudiarla, registrarla, ¿sí? Y ponerla en valor, enseñarla, formar relevos. El mismo grupo de la Zarandunga tiene un grupo de niñitos que ellos le dicen el semillero. Nombre espectacular, perfecto, porque la semilla es, ¿verdad? Claro. Lo que perpetúa la especie. Entonces, qué bueno que tú tocas ese tema también para llamar la atención, señores. Donde usted viva, usted tiene expresiones culturales de alto valor para la nación, de alto valor para la dominicanidad. Tómela y defiéndala, valórela, investígala, fortalézcala, salvaguárdela. Mira, también, Eddie, lo que ha pasado con las expresiones del carnaval de algunas comunidades, algunos pueblos, Río San Juan, los Taimácaros de Puerto Plata, se han tomado elementos que están en su medio, quizás en proporción abundante, y lo han convertido en un elemento importante de su disfraz de carnaval. Río San Juan, los toros de Montecristi, que han perpetuado también esa manifestación, pero otros pueblos están buscando precisamente esa identidad, cómo identifico mi expresión con la región o con el pueblo. Así que es importante y hay que detenerse un poquito en lo que está haciendo ahora mismo a nivel de carnaval, promocionando ese tipo de expresiones que son identitarias de ese pueblo. Igualmente la Dirección de Folclore empuja en esa dirección de que la gente, los grupos sobre todo, no es que, como dice Eddie, no es que no bailen bailes de otra región, pero denle más valor a los que son de su región, porque eso es lo que le va a dar el toque distinto, ¿no? Particular. Creo que es la relación entre lo particular y lo general. Y a eso voy también recordando conversaciones que tuve la oportunidad de tener con Luis Díaz. Él
afirmaba, decía, que él llevaba años en la búsqueda de la sonoridad del canto hondo dominicano. Y claro está, cada región, cada municipio, pues también, no es verdad que África influyó en la conformación, ¿verdad?, étnica del pueblo dominicano en todos lados de manera igual. Eso nos queda claro, ¿verdad? Una cosa es el batey y todo aquello, otra cosa es la Vega no lo mismo Baní o Moca. Entonces, naturalmente ahí hay diversidad. Sin embargo, él entendía que había algo y lo trabajó mucho y lo quiso hacer con Sonia, y también lo ha querido hacer nuestra querida Xiomara, que creo que también hace aportes importantes tanto en la investigación como en la creación de ese nuevo o de esas nuevas manifestaciones del folclore dominicano. ¿Cuáles características ustedes piensan que también son generales y que podrían aún ser objeto de investigaciones inconclusas? Bueno, O sea, que sean generales con respecto A la identidad. a la identidad de la tradición. Más allá de las particularidades que ya hemos mencionado que puedan existir. Sí. Siempre a mí me gusta abordar las expresiones por los aspectos contextuales que las caracterizan. Y abordándola de esa forma, entonces podemos derivar de ahí los aspectos generales. Las canciones rituales. Nosotros en nuestras investigaciones podemos decir que casi siempre van a tener un solista y un coro responsorial. ¿Sí? Que algunas de esas canciones incluso son hasta tránsicas, porque la letra consiste simple y llanamente en un texto que dice el solista y un texto que responde el coro, y ahí se queda como una rueda diciendo lo mismo sin que no sea por eso muy hermoso. ¿Sí? Los mantras. Por ejemplo, Digamos. Sainagua, Dolor, Sainagua, María, Sainagua, que es una canción que Luis Díaz grabó. Le cambió la melodía y decía Sainagua, Dolores, Sainagua, María, y le dio otra entonación. Claro. Genio de Luis Díaz. Claro. Entonces, una canción que no dice más que eso, pero cuando tú la oyes en la voz de Luis Díaz, cuando tú la oyes en la voz de los sarandungueros, te encanta. Entonces, esas características mismas, tú las puedes ver que se repiten en la forma de construir un tambor. El tambor hay que forrarlo a las 6 de la tarde, porque a esa hora es que la afinación va a ser buena a cualquier hora del día. Si lo forra, o sea, forrarlo es montarle la piel al tronco, que es una piel que horas antes estuvo metida en agua para que se ponga como un papel y poderse amoldar aquella cosa después que se pasó 6 días soleándose para que también se pusiera tan dura como eso. Entonces tú le preguntas a un constructor de Yamasá, ¿por qué a qué hora usted coloca la piel de un tambor? Y ese artesano le va a decir a las 6 de la tarde. Entonces tú sales para acá, para Capital, y va al barrio Mandinga y le pregunta a otro artesano de aquí que no conoce el de allá, ¿a qué hora usted monta? Y él le dice a las 6 de la tarde. Y ambos le dicen, porque a esa hora él lo va a afinar bien a cualquier hora del día cuando el tambor ya esté hecho. Si usted lo monta hay un conocimiento en la mañana o si usted lo monta, no le va a resultar. Y usted dice, wow, un conocimiento general, horizontal. Eso es como aquel de que usted no puede sembrar cuando hay luna llena. Exactamente. Algo así, Pues, ¿verdad? sí, Sí, sí. O sea, el ciclo lunar. Exacto. Hay que tenerlo Tiene que ver. pendiente. Hay que tenerlo. En la agricultura. Entonces, yo te puedo decir que asimismo, la manifestación tales son así o son asados. Hay muchas cosas que son generales dentro de las particularidades. Y eso tiene que ver con el aspecto de la cultura que la hace universal, regional, local y nacional. O sea, la cultura en el mundo del ser humano es la misma. Todos comemos, todos nos vestimos, todos creemos en algo, todos nos asociamos. es humano, eso es humano. Todos nos asociamos con una esposa, con 2, con 3, con 4, con 5, pero nos asociamos, ¿sí?
y tenemos procesos similares. Y algunos con los arenes, porque no... Sí, Sí, eso es lo mismo. que está diciendo. Pero entonces, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa ahí? Que la cultura más o menos asiática se asocian igual a nivel de la familia. Y se visten más o menos igual y hasta sus facciones físicas son más o menos iguales. Entonces ahí la cultura es regional, la cultura africana, caribeña, pero dentro del Caribe no es verdad que Cuba, Dominicana, Puerto Rico, Haití somos lo mismo. Entonces llegamos a la cultura nacional y dentro de lo nacional, como tú bien decías, Cibao, capital, no es lo mismo. Entonces, asimismo las expresiones tienen características que la hacen generales que realmente la podemos derivar en base a estudios e investigaciones, como lo estaba haciendo Luis Díaz, y particularidades que solo se dan en un lugar. Yo quiero incidir sobre lo que dice Eddie en el sentido de la danza. Por ejemplo, la mayoría de los bailes nuestros son bailes de pareja, independientemente que sean de herencia europea o de herencia africana. Hay una tendencia caribeña, vamos a decir, al baile de pareja, pero a diferencia de otros países también del Caribe, en nuestro país hay muchísimo más bailes de pareja que bailes de individual o de grupo, pero hay muchos de grupos de parejas. O sea que la pareja es un elemento más Pero eso predominante. es coreográfico. ¿Coreográfico o no? Coreográfico. Sí, pero hay otras cosas. Coreográfico o no, porque hay bailes Sí. que nacieron así, Sí, 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 de sí. Que grupos de nacieron parejas. colectivas. Sí, 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 sí. sí. Pero no solo eso. Esto es medio español también. Claro. No. Bueno, no, No. pero también hay una mezcla grande ahí. En la mayoría de las culturas siempre hay baile de pareja, como también hay bailes individuales. Así que es una mezcla, pero en el caso nuestro, el asunto de la pareja es muy significativo. Tenemos pocos bailes Muy que pocos. podríamos decir solo. Por ejemplo, el caimán, solamente de hombre, la culebra, solamente de hombre, pero la mayoría implica el uso de parejas. Pero retomando un poquito, perdón, lo de esa identidad, donde yo identifico eso con mayor presencia en la religiosidad popular. No importa dónde usted se mueva acá, a nivel de religiosidad popular, si usted va a los altares va a ver la misma característica. Puede tener una variación, pero muy mínima. Los colores, los nombres de los santos, la forma en la que se montan los altares. O sea, siempre va a encontrar el mismo patrón. Los cantos también, como decía Eddie, responsoriales. Se entona algo, el coro responde. Cada ser tiene su cántico que lo representa también. Así que eso sí está como muy estandarizado. Podríamos decir... Perdón, sí. quisiera hacer un paréntesis en relación al baile de pareja otra vez, que sí que es muy extendido aquí. Ahora, podemos, en relación a los europeos o africanos de eso, como tú dices, hacer diferencia y ahí venimos a las particularidades. Los bailes de salón europeos son de pareja, pero son de pareja entrelazadas, abrazadas. Y si no, piensa en la polka, en el vals, la mazurca, en la contra, todo eso. Agarrado. Agarrado, Agarrado. cintura, mano, ¿no? Sí. Y si no, aunque sea una mano, pero agarrado. Los bailes con tendencia más afrodescendiente, aunque sean de pareja, no se tocan por lo general. Y eso tú lo vas a ver en la zarandunga, lo vas a ver en los congos, lo vas a ver en los palos. Entonces ahí podemos hacer particularidades dentro de la generalidad del baile de pareja, para aportarlo a lo que tú estás Y diciendo. aportando el dato un poco, ¿verdad? Yo no he visto a ningún otro pueblo bailando el bolero quemando, Como nosotros, ¿verdad? como nosotros. Ahora, se puede decir por igual que lo folclórico es lo que perdura, lo que permanece. Porque fíjense que yo pienso que ya el pueblo dominicano no baila bolero. Lo puse de ejemplo a pota, como se dice. Adrede, porque cuando yo crecí, lo ideal era uno sacar a bailar el único bolero del set. Y ahí era la oportunidad. Porque también eso es parte de nuestra cultura, cómo nos apareamos, cuáles son los recursos que usamos en ese apareamiento, en esa Seducción, en esa búsqueda. seducción, etcétera. ¿En qué medida ya yo veo a nuestros jóvenes No, ya no. Eso perreando? En grupos como los pavos, por adelante y por atrás. Díganme que no.
No, porque no, eso es cierto. visible. Sí, sí. Entonces yo digo, bueno, si no permanece algo, una manifestación, de una generación a otra, probablemente que sea que ese elemento no es lo suficientemente importante en la conformación O de necesario. lo folclórico, o estoy equivocado. No necesariamente, porque fíjese, dígame, ¿qué grupo popular usted oye actualmente tocando mangolina? El último fue Rafael Solano, yo creo. No, Fernandito grabó hace mucho. O una- así, de esa época. Patati, patata, patita, patitita, patá. No, o sea, ningún grupo se interesa. Bueno, el año pasado, Quinito con los bueno, palos y Quinito todo con los esto. palos Y y- algunos otros que han incluido el elemento folclórico. Sí. Esa es una forma también de permanecer y que tenga actualidad. Pero si los grupos no lo insertan, aunque sea uno, para que las nuevas generaciones lo conozcan. Ahora, los boleros. Antes en la discoteca usted era un C de bolero, un C de merengue, era por C el asunto. Y ya en no. la oscuridad. Claro, vamos en a la ser serios. oscurito. Con la pelumbra. En la penumbra. No, en la oscuridad. En la oscuridad. Pero también se verá. Mira, el bolero me parece que fue declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial de México. De México. Ujú. El bolero es latinoamericano, Claro, como pues. lo es el merengue, el son. Sí. Que esos pleitos de que si estoy de aquí, que si estoy de allá, son, Eso es gana de para él. mí, están obviando el hecho de quién lo practica más. Y ahí podemos decir, bueno, si México es capaz de someter ante la UNESCO el bolero, es porque la práctica del bolero en México es más importante que aquí. No Pero estoy aquí tan se bailó seguro. mucho. Entonces, ya no se baila tanto, porque también quizás fue generacional. ¿Está bien? Ahora bien, las políticas, venimos de nuevo, de Estado, tanto en la cultura como en la educación, como en el desarrollo sostenible, etcétera, son las que tienen, como siempre he dicho, la responsabilidad, y nosotros trabajamos en el Estado, de ir velando porque las cosas no es que no se pierdan, porque hay procesos que son ineludibles, a veces por fenómenos naturales, migratorios o de otra índole. Pero tratar en lo posible de incidir sobre el sostenimiento de tradiciones que son los puntales de nuestra identidad. La identidad no la va a mantener Juancito Trucupey. No, la identidad la va a mantener el Estado. Porque Juancito Trucupey, como he dicho en otras ocasiones, pudo haber nacido en una familia evangélica y a partir del año próximo él va a decir, yo me declaro yoga. Y yo creo más En en eso- el yoga y a Dios el evangelio de Jesucristo, Mira, Eddie, por ejemplo. y- Entonces, Pero el Estado, Permítanme una brevísima pausa. Y continuamos con el tema de las políticas. Y para que usted también enlacemos con su intervención, el hecho de que cuando se pasa del carnaval como expresión popular, folclórica, tradicional, al desfile de carroza, oficiales, de instituciones oficiales, y el glamour de la tropicalia, que ha marcado, pienso que no solo a Brasil, sino también a otros carnavales de América, digamos. Retomamos esta interesante conversación a propósito de celebrar nuestros días nacional del folclore, o nacionales del folclore, con Eddie Sánchez, director de la Dirección Nacional de Creatividad y Participación Popular del Ministerio de Cultura, así como la arquitecta Carmen Manuela Félix, subdirectora nacional de folclore, y Francisco Medina, director de festivales folclóricos, escritor, folclorista, etcétera. Quedó, ¿verdad?, Dejó un la bucapié, inquietud ¿no? sobre políticas culturales y carnaval.
de cara a que también pues tenemos el carnaval nuestro muy cerca. Díganme ustedes. A ver, lo que están Bien. en la... Bueno, nosotros tenemos, como tú muy bien dijiste, el desfile nacional de carnaval, que empezó a organizarse ya hace varias décadas atrás, como una, digamos, por ponerle el nombre, una pasarela de la diversidad carnavalesca del país en la ciudad, después que la misma ciudad ya tenía la tradición de sus propias muestras carnavalescas. Y este desfile que la gente se ha pensado, al igual que el de La Vega, el de Santiago otro, se ha pensado que es el carnaval mismo, realmente no lo es. No. Es un show, yo le llamo así, un show, un espectáculo competitivo por demás, lo cual hace que en cierta manera podamos ver la diversidad del carnaval, pero también en cierta manera deforme un poco lo que es el verdadero carnaval. Me explico. Nosotros entendemos, los especialistas, que el carnaval, que es la expresión cumbre de la cultura popular tradicional del pueblo dominicano, es la que se da de manera espontánea y en las diversas calles de provincias y municipios del país. O sea, donde nadie te llama a un concurso y donde nadie te exige, como lo hacemos ahora, porque debe ser así, un número X de personas, un número de medidas tal para una estructura, una inscripción de tal fecha a tal fecha. No, llegó la época de carnaval y Perencejito le coge una bata a la abuela, se tira una peluca y se pone una malla y le mete, cortina de tu mamá. ¿no entiendes? Una barriga, una nalga y unas tetas. En plena libertad y artificiales. sin censura. Y sin censura. Y sale con su roba la gallina o con el Se me muere Rebeca o con el personaje Ese era Tommy. que él entienda. Y este señor lo va a hacer sencillamente por lo que le den en los colmados y en las casas a su grupo de canchanchanes o tigres, como decimos, Seguidores. que van detrás de él arengando. Al final, ¿qué es lo que tiene él? Un par de pesos para un locrio y, como decimos aquí, un pote que se van a beber entre ellos. Un gaga. Exacto. Y además, el disfrute de que él le dio la gana de disfrazarse de mujer y salió y nadie lo... Al revés, la gente gozó. Ahora, siendo el desfile de carnaval un espectáculo de la cultura popular, que es válido, tiene que tener esa parte didáctica de decirle a la gente, este es un evento montado en base a la riqueza del carnaval dominicano. Y por eso tú ves que las comparsas tienen que ir, como te digo, con un número X de personas, con un disfraz X. Y no deja de cierta ser... reglamentación, ¿no? y no deja de ser enriquecedor e ilustrativo de nuestra diversidad cultural. Solo falta que hagamos quizá más énfasis en este tipo de explicación. Que la gente entienda que el Carnaval de La Vega no es los desfiles de cada domingo, sino el que está tras bastidores. Ese muchacho que sale en la calle a dar vejigazo, que no, quizá no pertenece a una cueva como la de los Broncos, la de los otros, sino que él se disfraza en su casa y sale en su barrio a dar vejigazo con el consentimiento de sus vecinos y sus amigos. Claro. Ahí está el carnaval. Y los otros personajes que tiene La Vega. Entonces, es solo eso, es solo eso. El carnaval de nosotros, además, ya como espectáculo, el desfile nacional de carnaval, puede llegar a ser la mayor industria cultural con que podemos contar en este país, porque ya lo han dicho otros carnavales muy productivos de Latinoamérica, como el de Trinidad y Tobago, y otros especialistas que han venido aquí lo han visto y han dicho que si tuvieran esa diversidad fuera una potencia grande. Entonces nosotros podemos realmente potenciar más, y lo estamos haciendo. Yo pienso que el desfile nacional de carnaval no es lo que era hace muchos años. Tiene sus altibajos porque tiene que ver con muchos también cambios de gobierno, cambios de políticas, etcétera. Pero en general, ahora mismo, por ejemplo, hay un grupo de innovaciones que se van a hacer para este desfile nacional de carnaval, que yo no te lo anuncio aquí como primicia porque va a haber rueda de prensa y se va a decir todo eso, los viceministros lo van a decir. Pero sí te puedo decir, por ejemplo, que tenemos unas bases, digamos, legales que van a regular toda la participación ahí y que hay una visión de progreso y de conversión de un desfile y de un show a una industria cultural que es hacia donde estamos corriendo modernamente
los aspectos de salvaguardia. Y a la par de eso... Y agrégamele quizás un detalle también que puede ilustrarnos o informarnos. La relación entre máscara y traje. carnaval, que no solo la del Macarao, que es muy concretamente la de los diablos, Sí, sí. pero la máscara viene desde Venecia, ¿verdad? Sí, la máscara es todo lo que yo uso para ocultarme, para transformarme. Exacto. Incluye incluso el traje. Aunque Así. la gente llama máscara solamente A la Solo a la careta. a la careta. Pero yo quería agregar Ujú. en cuanto a lo del desfile del carnaval, que el hecho de que tengamos el desfile como una muestra, como un espectáculo en cierto modo, no quita que la gente sigue haciendo carnaval. Verdadero carnaval en los barrios, en los pueblos, y yo defiendo mucho eso. Hay gente que ha trabajado mucho la significación particular del carnaval en su lugar. Hay gente que está haciendo educación a través del carnaval, y ahí hablo, por ejemplo, del trabajo que hace Senia Rodríguez en el Teatro Popular Danzante en el barrio. Hablo de Calalú, Marilí Gallardo hace un trabajo de educación a través del carnaval que es muy loable, muy plausible. Incluso esos otros carnavales lejanos, distantes, perviven. O sea, hay un carnaval real que existe y independientemente de Cabral, Montecristi. Exactamente, No, Elia Piña. siguen siendo creativos, porque Exacto. no pierden la creatividad. Hay un personaje que me llama mucho la atención, que es Juanpa, el de Cotuí. Ajá. Ese señor todos los años sale con una creatividad enorme. O sea que sí se puede seguir cultivando esa creatividad. ¿Cuándo hubo carnaval o desde cuándo hubo carnaval en San Juan de la Maguana? Y sin embargo, son de los que más premios han obtenido en materia de creatividad. Tienen una variedad de en los últimos personajes. años. Claro, el cocorícamo, la marimanta, impresionante. los Sí. indios. Impresionante. Sí, así es. Pero Ellos, perdón, hablando de San Juan, han trabajado mucho la altura de los... ellos han buscado sí, mucho eso es un esos ingrediente. gigantes. Yo no me olvido la primera vez que vimos que ganó San Juan con unos personajes que desde lejos el jurado vio venir a mucha distancia, y eso fue todo el mundo de pie, viendo aquello, de verdad, lo que ha hecho San Juan con su carnaval, como han diversificado personajes en esa búsqueda, tienen una competencia de un desarrollo hacia la altura, o sea, le han dado a eso como una marca, han hecho de eso como una identificación, una distinción, y han hecho de verdad impresionantes comparsas en estos Ustedes que últimos son los años. tres investigadores, deberán reconocer el rol, ya no solo de ustedes, sino también de la fotografía, a la hora de registrar, documentar. Muy importante. Porque la propia diversidad que se da a partir de que cada año puede dejar atrás ciertas cosas, Claro. si de no ser por la fotografía y los fotógrafos dedicados en claro. particular incluso a eso. Y aprovecho también para reconocer a este fotógrafo, a Mariano Hernández, que en la verja perimetral del Así Parque es. Independencia Exacto. pues va a mostrar un trabajo Exactamente. de cuánto tiempo, Sí. o una síntesis de ese trabajo que él ha agotado Maravilloso durante tantas trabajo. décadas. Es una instancia del Viceministerio de Identidad Cultural, o sea, ese evento se hace a instancia del Viceministerio de Identidad Cultural y Ciudadanía, que es el que nos arropa, es una propuesta del Departamento de Carnaval, o sea, relevar y importantizar el trabajo de Mariano Hernández como un, digamos, un fotógrafo étnico que registra. Que no es el único. No, Claro, Odalis claro que no. es muy bueno también. No, que ha aquí hecho tenemos- un Odalis, trabajo. pero en Santiago tiene el de él. Claro, Sí, sí, sí. claro, hay muchos. Sí, así Sí, es. hace Eso mucho por decir Polibio, algunos. Polibio. hace Polibio, muchos claro. años. Ojo con eso. Ojo. Sí. Lo que pasa es que, bueno, Mariano, y bueno, igual que Polibio también publicó hace mucho un texto maravilloso acerca de que Mariano ha hecho publicaciones y exposiciones, pues, valiosísimas. Y yo creo que justamente es válido reconocérselo junto
a todos los demás que nos ayudan a perpetuar la memoria gráfica, la memoria visual. El merengue es folclórico. Hago esta pregunta para también ir al punto de que hay una friolera, si se quiere, de publicaciones y de investigaciones, que no solo de dominicanos, sobre el merengue, y cada quien de alguna manera escribe su propia historia del merengue. ¿Estamos hablando de un merengue que continúa siendo folclórico o de un merengue popular que puede recoger algunos elementos o ha recogido algunos elementos del folclore, pero que no necesariamente es algo propio de esa actividad carnavalera o folclorista? Regularmente cuando hablamos de merengue folclórico nos vamos al perico ripiado, ¿no? Tambora, güira, acordeón y marimba. Pero ese fue el nacimiento, digamos, de todo lo que ha venido luego desde ahí. Recordemos que el merengue se popularizó más por el uso que le dio Trujillo en 1930, fue donde empezó como a aceptarse el merengue entonces en la sociedad. Aunque él fue de los que más resistió. Bien, pero la transformación que ha experimentado el merengue, fíjense que el perico ripiado sigue siendo el perico ripiado. Ese nunca lo aceptó. No, por eso nunca lo llevó al salón. Por eso, bueno, que era diferente, al agregarle los instrumentos entonces propios de la sociedad elitista, pues ya tenía otro sonido y, por supuesto... Y tenía otra aceptación. Que probablemente él necesitaba. Otra orquestación, otro, qué sé yo. Pero fíjense forma de baile. Correcto. En años pasados, bueno, muchos años atrás, se había propuesto que una interpretación de merengue que variaba en algunos elementos, incluso en instrumentos, debía tener otro nombre, como pasa en otros países. Le cambian, le ponen un drum y ya se llama de otra manera. Pero yo recuerdo que se habló del bolemengue como una fusión de esto, y que era un nombre que pudo haber pegado, pudo no, pero como elemento de darle continuidad a eso, tampoco. O sea, se quedó ahí, bolemengue. Después creo que alguien habló de, el mismo Joseito creo que llegó a proponer ese del bolemengue y otro más. Pero el merengue como tal... Lo creó su autor, el del caso del bolemengue. Que fue el autor del término, sí, exactamente. De esa, fue el propio autor de esa pieza, que lo era, creo que fue, si la memoria no me falla, no fue Tony Vicioso. No. Pero de la pieza. Era un puertoplateño, creo. Sí, eso es una acepción antigua ya, no es de ahora. La de bolemengue. Sí, pero te estoy hablando de la década del 40 o del 50. Sí, o sea, no hablo, del 50, no hablo de finales del anciana, 50. pero que no es de ahora. O sea, Okay. Exacto, no es que es nuevo eso, ¿no? Sí. Entonces, sí tenemos que hablar de un merengue folclórico, que es el que normalmente ejecutamos con los instrumentos tradicionales, tambora, güira, acordeón y marimba. Tenemos que hablar de un merengue popular, que es el merengue que tocan las orquestas, y tenemos que hablar, o tendríamos que hablar, del merengue moderno, lo que está pasando con el merengue ahora. No solamente porque se le agreguen instrumentos, sino formas, variantes en el baile también. Así que dentro de poco... Aceleración en todo el sentido. Sí, bueno, recuerden cuando pasamos de las orquestas de planta a Johnny Ventura y a Wilfrido. Eso fue un escándalo porque habían acelerado el merengue, imagínense. Miren, en los pueblos, yo recuerdo, y lo recuerdo por La Vega en particular, una cosa era el carnaval de los Vejigazos y otra cosa era la fiesta de carnaval en el casino. Claro, el carnaval. Que yo no sé si eso se ha ido perdiendo. Se hace, Vitico Herarte mantiene todavía el carnaval de... Son expresiones de la clase social. De gala. Son expresiones de la clase social. Sí, porque se hacían también en los clubes, clubes capitaleños y demás. Todavía se hace. Todavía se siguen haciendo. Cada institución. Entonces ese es el carácter de clase de los carnavales. De la manifestación popular, que no se puede abstraer la gente de ella porque finalmente es la que nos identifica como tales dominicanos. O sea, por más vueltas que demos, cuando tuve el gallito cuando tuve la arepa, o sea, entonces tú puedes... que por cierto no es colorado, por suerte. Ay, Dios mío. Tú puedes poner, qué sé yo, cualquier expresión foránea aquí que a la gente le guste.
Pero cuando tú colocas en primer plano lo tuyo, hay un desborde, hay una conexión, hay un corrientazo de una vez. El merengue, por ejemplo, si decimos que este merengue, aquel merengue, es que no puede haber tanto merengue, es que un solo merengue. ¿Se entiende? Y merengue tradicional, que es el merengue que le da origen a yo le llamaré entonces, variaciones o fusiones, o lo que tú quieras. Sí, pero el prodigio es quizá el principal actor de mantener la actualidad del merengue típico, y sin embargo no es propiamente merengue típico. No, A veces le da a uno la impresión de que es jazz merengue. no es incluso. eso, justamente. Hombre, Recuerde no. que él Es que no. estudió dígame, explíquese. ¿Dónde fue que estudió el prodigio? Con En Berkeley. Berkeley. O sea, Bueno, la cuestión es. Pero es de Cabrera igualito. Sí, bueno, y es un buen acordeonista, Claro. es un súper Un prodigio. profesional. Desde niño, un Sí, prodigio. pero si yo te hablara de tambores, de los tambores de plena o de bomba de Puerto Rico, si yo te hablo de los tambores batá en Cuba, o sea, yo te pongo 3 tambores batá, el iyá, el ocóncolo y el itóteles, son 3, y cuando ven a ver un chéquere que lo acompañe, y quizá una campana, pero los 3 tambores, un chéquere, o los 3 tambores solos. Ponle un bajo eléctrico a eso atrás y métele un teclado. Tú le vas a seguir llamando batá, por favor. Estamos ya frente a una fusión. Y ahí siempre menciono la frase de un amigo mío de Nueva York, que él decía en inglés, que eso así, hay que llamarle fusion. Es fusión. Sí, sí. Y si tú le llamas batá a eso, entonces es confusion. Confusión. Entonces, el merengue es tambora, güira, acordeón y marimba. Ese es nuestro merengue, ese es nuestro merengue. Y cuando tú lo quieras llevar por ahí y marcar la diferencia, tiene que ser ese. Ahora, a nivel de espectáculo, a nivel de venta, una orquesta es una cosa impresionante. Y si toca merengue, está bueno. muy bien. Pero no podemos, incluso los merengueros los merengueros de orquesta, vamos a decir, que se creen que realmente el merengue tuvo una involución al revés, que primero fue la orquesta y después el perico limpiado. Tienen que reconocer que esta es la simiente y que lo que ellos están haciendo son adaptaciones de eso, variaciones de eso, fusiones. Con eso porque tú le estás metiendo bajo, piano, trompeta, saxofón. ¿Y de dónde son esos instrumentos? ¿Surgieron en la campiña? ¿Estaban allá abajo cuando en el hospedaje, por ejemplo? No, no estaban ahí cuando surge incluso el vocablo perico ripiado, no estaba ahí el saxofón, no estaba ahí el piano. Entonces todo eso son para mí conceptos de estudio de la simiente, adaptaciones, fusiones. Y ahora vamos a decir que todos esos merengueros famosos son fusionadores, incluyendo el perico ripiado, el conjunto típico. Porque es como se decir el paso posterior. así es. Al perico ripiado, conjunto típico, agregó el saxofón, le agregó conga, y algunos tienen hasta un japonés, como le decimos a los equipos electrónicos, ¿entiendes? El Made in Japan. Sí. Entonces, ahí viene la orquesta. ¿Dónde está el merengue? El merengue está aquí. Todas estas son gente que está partiendo de una base, están trabajando en base al merengue. Nuestra güira es un instrumento folclórico, y en qué medida es cierta la afirmación, que alguien me la presentó recientemente, de que podemos ser considerados ya como casi la capital del mundo de la güira. De la güira, y estoy hablando de la güira de metal. Claro. ¿Es cierto esto? ¿En qué medida también nosotros podemos reivindicar a la güira en su propio origen africano? Que queda claro que Dagoberto y tu querido mentor Fradique, Nuestro querido. ¿verdad? Mentor de ustedes, también lo dejó muy claro. Pero que vaya, al cabo del tiempo, aunque el güirero no lee música, según dicen, Juan Bo decía es mentira. Juan Bo dijo pero una no vez, siempre, no siempre fue así.
y no todo el güirero en el campo dominicano o tocando. Pero tampoco el acordeonista, ni el tamborero, Tampoco los acordeonistas. ni el marimbero. Esa es la explicación. Juan Bosch decía que el güirero no era... Sí, pero a él se le malinterpretó. Sí, Él lo que quería decir era que no leía, Que no leía no música, tenía una correcto. partitura. Pero tampoco el acordeonista. Tampoco el acordeonista Ni ni el el tamborero. tamborero. Y es tan Sí. esencial, Y el marimbero. tan esencial la guira en todos nuestros Como ritmos, todo. en la A gran eso, mayoría a de eso nuestros voy. ritmos ¿Por qué folclóricos. no reivindicar desde como política de Estado, reivindicar determinados instrumentos en donde también nosotros ya tenemos una riqueza acumulada? La maraca, por ejemplo. La maraca no es, quizás no es nuestro fuerte, No, porque pero, hay otros pueblos hermanos sí, en pero donde en podemos el encontrar sentido de La maraca es reivindicar lo universal. que es es la universal. maraca. Sí, sí. Sí. La maraca Pero la misma. maraca, el merengue tocaba también con maraca. Y muchos de los ritmos nuestros usan la maraca. Aún, Entonces, me refiero a reivindicarla también. Ese conjunto que andaba siempre en el malecón tenía maraca. Y marimba también. Sí, Marimba, maraca, Así. tambora y güira. Acordeón. No, y acordeón, yo lo llegué a ver sin acordeón, creo. O así, No, porque que sin acordeonista. acordeón, sin La acordeón. melodía tiene- Bueno, pero es que el acordeón tampoco fue lo primero. No, la No, guitarra. eran cuerdas. Exactamente, y ahí estaba Sí, sí, Sandro es que tocando aquí en el todo el tiempo hay una... que era un personaje folclórico. Inclusión. Claro. Eran cuerdas. Era la cuerda, no era necesariamente Claro, el claro. bandoneón o el acordeón. Sí. ¿A dónde voy? Porque sé que ustedes, además de como política de Estado, están tratando de lograr lo que ya se logró con el merengue, Perfecto. en el caso de la bachata. Pero ¿en qué medida también podemos seguir Sí. sacando otros elementos que podemos universalizar? Sí. Yo acabo de hacer hace muy poco tiempo una conferencia que voy a repetir próximamente en la Universidad UNAPEC, en la UAS, donde soy catedrático allá. Una conferencia que se llamó Guillermo Guira, el artesano de la identidad. ¿Está bien? A propósito de ese tema. Fradique dice, cuando habla de la guira, tiene una frase con la que yo comienzo esa conferencia, donde él dice que la guira es el instrumento omnipresente en la música tradicional dominicana. Quiere decir que tiene un papel fundamental y que por lo tanto, como muy bien tú dices, debe ser puesta en un lugar muy especial, porque además hemos influenciado gran parte del continente con ese instrumento y que han llegado a sustituir sus propios instrumentos con la guira al estilo de nosotros. Es el caso de Colombia. Sí, caso de Colombia es muy específico para eso, pero igual en Sudamérica, dice Guillermo Guira, la guira es mundial. La guira, Entonces, Muy bien. hay una tesis de doctorado del doctor Carlos Stasi de la Universidad de Sao Paulo, de Brasil. Él es doctor en música, mención raspadores, que es donde entra la guira en términos científicos o idiófonos. Ujú. Y su tesis sustenta que el técnico más depurado a nivel mundial, a la luz de su investigación, que es abarcó varios, o sea, los 5 continentes y varios países de esos continentes, la técnica del dominicano en términos de los raspadores es la más depurada que él ha encontrado hasta el momento. Y esa es su tesis doctoral. Doctoral. No estamos hablando de un científico de grado, ¿no? Y es catedrático actualmente. Entonces, ¿qué es lo que él sustenta ahí? Que el güirero dominicano es capaz de hacer cualquier fraseo de cualquier instrumento melódico, llámese piano, saxofón, trompeta, con una precisión increíble, y que además este músico es capaz de practicar 6 horas diarias con un radio encendido, oyendo todos los merengues de todas las orquestas que suenan por ahí. Por lo tanto, él está ready, listo, preparado para insertarse en cualquier orquesta de esa al momento que lo llamen, lo cual denota un talento Extraordinario. muy especial, extraordinario. Porque no todos los percusionistas son raspadores, No, ni rapadores también. no, porque ese es el instrumento. Ese es un percusionista güirero. Percusionista güirero. Que así como yo prefiero llamarle, no güirero per se. Entonces él es un percusionista, que su especialidad es la güira. Esa guira
hay gente como ese señor Guillermo Guillermo Guira, Guira, que por cierto fue reconocido hace poco en la Dirección Nacional de Folclore como artesano de instrumentos dominicanos. Él se ha dedicado solamente a eso y es famoso mundialmente. Hay gente que viene solo donde Guillermo Guira a comprar guira o tiene que exportar guiras. Estamos hablando de mercado de la artesanía, de un mercado artesanal que nos representa en otros países con ese instrumento. Y como ha evolucionado la guira también. Acuérdense Claro. que antes tenía uno como unos Conos. conos Sí. y ya. Ya los conos. se prescinde de Antes eso. era prácticamente Y tú era la de abarcabas hojalata. con la muñeca. Era de hojalata. Era de hojalata, lo cual hacía que una guira durara muy poco. O sea, un profesional Se de la oxida. guira tenía que comprarle Se oxida. al maestro de Guillermo Guira, que es Don Buche, que así que lo conocemos, quien también fuera reconocido junto con él a instancia nuestra por la Escuela de Música de la UAS, de la Facultad de Arte. O sea, reconocer esos talentos que los tenemos ahí es una manera de también, como tú muy bien dices, defender e importantizar el rol de ese instrumento en nuestra identidad, en nuestra música. ¿Sí? Entonces, la guira ha evolucionado en materiales, en técnica de tocar. Nuestros guireros hacen unos redobles que eso da miedo, eso no es fácil de hacer. Yo he hecho la práctica, pero yo no puedo hacer en la forma en que yo lo hago, pero no en la forma en que ellos lo hacen tan reiteradamente. Entonces, es un instrumento importante, es un instrumento destacable y qué bueno que nosotros tenemos un artesano como Guillermo, que otros constructores de guira, por ahí, por su entorno, están haciendo guira y le escriben Guillermo Guira. Ah. O sea, se la O sea, está que ya falsificando. está haciendo replicable ya. Pero- Falsificándose la está. Pero me sorprende que en estos días fuimos a una celebración en San Cristóbal, a la fiesta de la Virgen del Carmen, y encontramos que todavía ellos tocan la guira enrollada, El guayo, como le dicen. el guayo. guayo. Eso me agradó mucho porque eso habla de Coexisten. una... Exactamente. Y antes había Lo como, que un, digo, que como uno un cree que cuernito no. de la abundancia, ¿verdad? En esa que era Un cono. Sí. un cono. Sí. Entonces, es lo que decía al principio, de cómo las cosas a uno les parece que no, que ya no existen, pero el que lo siente necesario todavía lo tiene. Por tanto, la tradición cambia, pero no desaparece. Y se eso, adapta. claro. Miren lo que ha pasado con los mismos, algunos instrumentos que ahora son de PVC. La placa de radiografía que se están usando también como parche de cuero. ¿No? Y si O te sea metes que- en Santiago con nuestro amigo Fellé, él es capaz de hacerte cualquier cosa. Cualquier cosa. ¿no? Maestro de Es lo que llamamos de la invención. el proceso de un sincronismo a la par de un diacronismo en la práctica tradicional. O sea, coexistiendo una práctica antigua con patrones modernos. Miren, la Radio Televisión Dominicana, este canal 4RD, les agradece a Francisco, a Eddie y a Carmen Manuela. Porque ella a veces dice que es Manuela Félix. Prefiero. ¿Verdad? Por Me eso encanta. me pongo ahí muy agradecido de que sigamos haciendo un poquito de patria, haciendo esto por el folclore, celebrando, como bien decías al principio, este próximo 10 de febrero, también al mes de la patria y al mes del carnaval. Muchas gracias. Me quería decir algo. Sí, quiero decir que la Dirección Nacional de Folclore va a hacer una misa en honor a los folcloristas fallecidos y a estos que estamos vivos, vivitos y Y coleando. eso es bastante folclórico. El 10, claro, el 10 de febrero, El 10. nuestro día nacional del folclore. Lo del 9. Y el día 9 tenemos una capacitación Así es. para la gente en ese proceso de acreditación que comenzó con nuestro exdirector y que continúa ahora con nuestro director Reyes Moore, una capacitación con el tema del folclore material. 4 conferencistas que van a estar formando a nuestros futuros acreditables sobre temas que no son solamente bailes, sino todas esas otras cosas que hay dentro del folclore material en nuestro país. Y O sea, creo que en aras del contexto deberíamos hacer en algún momento un programa que muestre el folclore
de nuestro entorno, que nos vincule al folclore haitiano, al folclore cubano, al folclore Caribeño. martiniqueño, al folclore Latinoamericano. puertorriqueño y al folclore latinoamericano, porque pienso que siempre va a ser importante que nos Así. veamos en ciertos espejos Sí, sí, sí. y Claro. que contrastemos, porque solo así identificamos esas particularidades que debemos preservar por encima de cualquier cosa como el gran núcleo de nuestra patria y de nuestra cultura. Muchas gracias. Gracias A a ti. ustedes. Y a ustedes.